Muy buenos días, hermanos. ¿Se escucha bien? Perfecto. El mensaje del día de hoy apunta a lo que es la iglesia, a nuestra identidad como pueblo o reino de Dios. Son cosas simples, pero que a veces se pierden de vista y a veces, o prácticamente la mayoría de las veces, podríamos decir, con perder el fundamento, lo esencial, lo básico, se viene abajo todo. La iglesia es el tema que vamos a ver hoy. Va a haber tiempo suficiente para ir pasando de versículo a versículo. No son tantos versículos, creo que son unos 4, no más de eso. Y vamos a ver lo que es la iglesia a la luz de la verdad, a la luz de lo que es la revelación de Dios. Porque ha habido mucha tergiversación, por no decir perversión del tema, desde hace siglos. Se hablan de iglesias en la Biblia, y el término iglesia también como singular. Bíblicamente, cuando hablamos de iglesia en singular, estamos hablando del cuerpo de Cristo, de toda comunidad que pertenece a ese cuerpo espiritual del cual Cristo es cabeza. Cuando hablamos de iglesias, estamos hablando de toda comunidad local que sirve a Dios, no importa el lugar del mundo, no importa la hora, etcétera, en distintas partes. Entonces, algo básico, simple, que a veces tiende a confundir a las personas. Por eso vemos el concepto de iglesia o iglesias. En singular, cuando habla de la iglesia, estamos hablando del reino. Estamos hablando de ese pueblo que Cristo compró con su sangre. No importa el tiempo, o haber sido en el primer siglo o en este siglo, ni el lugar. Si fue en Jerusalén, en Chile, da lo mismo. Pero cuando hablamos de iglesias en plural, vamos a tener que poner atención en el contexto de que nos está hablando, porque está hablando de iglesias locales, es decir, cada una de esas iglesias que conforma este pueblo espiritual. Una aclaración muy simple para comenzar. Bueno, podemos decir que la iglesia fue fundada por Cristo, iniciada el día de Pentecostés, según nos enseña el libro de Hechos, en el capítulo 2. Yo voy a buscar 2:43, Hechos 2:43, y vamos a leer unos versículos. Hechos 2:43. Yo ya lo tengo, vamos a leer hasta el 47. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Así comienza este párrafo. Hechos, capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y continúa. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor es el que añade entonces a su iglesia, y lo está haciendo desde el día de Pentecostés. Aquí está hablando del día de Pentecostés. Te puede leer del versículo 1, el contexto completo, puede leer el libro entero si quiere. Y es importante entender que los que recibieron el primer mensaje de salvación, el primer sermón que fue dirigido por Pedro, según lo que declara el versículo 41, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Es decir, en este día la iglesia inicia o comienza
bajo la voluntad de Dios, por hombres que Dios había seleccionado y preparado anteriormente. Esto no fue improvisado. Esto mismo fue profetizado cientos de años antes por los profetas que Dios había también inspirado. Entonces, aquí en Hechos capítulo 2, estamos frente a un hecho que estaba preparado de antemano, dispuesto por Dios, profetizado, anticipado, y está ocurriendo no de manera improvisada, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué vamos a hablar de la iglesia? Porque lamentablemente ha sido muy tergiversado, muy pervertido, tremendamente manoseado. ¿Por qué? Por la ignorancia. No la ignorancia dentro de la iglesia, sino la ignorancia fuera de ella. El desconocimiento, no lo estoy diciendo como despectivamente, sino que porque las personas no se han enfocado en buscar a Dios, ni siquiera en entender un poco lo que hablan, porque a veces hay personas que opinan y de verdad opinan totalmente fuera de lugar. Hay personas que quieren opinar por todo, incluso quieren dar su opinión acerca de lo que es la iglesia, la Biblia, Dios. Y para opinar, como dice una radio, ¿no es cierto?, hay que estar informado. Es bien bueno ese dicho. Hay que estar informado para opinar. Pero la gente no respeta estar informada, está totalmente desinformada, es ignorante en una materia, pero quiere opinar igual. Y cuando esto se traslada al tema espiritual, hay problemas. Simplemente porque cuando basamos nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios en nuestras opiniones, en lo que creemos, vamos a llegar a cualquier lado, menos a la salvación que Dios quiere, a la salvación que costó el derramamiento de la sangre del Hijo de Dios en aquella cruz. Entonces, nos vamos a enfrentar, yo creo que toda la vida, a personas que van a opinar, que se hacen llamar ateas, agnósticas, otras que se sienten que pertenecen a la iglesia verdadera. Vamos a encontrarnos toda la vida con este tipo de personas. Pero la gran mayoría de ellas, por no decir todas, son ignorantes de lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Al punto de que la iglesia es local, el edificio de la construcción. La Biblia nunca llama iglesia al lugar físico, a la construcción. La palabra iglesia del griego eclesía significa asamblea. Alude a miembros, a personas, a una junta. Entonces, iglesia, del griego eclesía, se refiere a las personas. A Dios no le importa entre comillas, el templo. No le interesa, ¿verdad?, el tema de la construcción, que se pone a veces tanto énfasis en que tiene que ser pomposo, en que tiene que ser grande, bonito, ubicado en un lugar especial, etcétera, ¿no? Eso a Dios le da lo mismo. Dios se va a enfocar en el grupo de personas. Entonces, ahí ya vamos describiendo a escala súper básica la iglesia. ¿Y por qué es importante? Como decía al principio, por nuestra identidad. Hay muchos contraargumentos falsos basados en la ignorancia de lo que es o no es la iglesia. Aquí estamos en lo básico, pero en lo real, en lo verdadero. Primero, que es el Señor el que añade a su iglesia los que van a ser salvos. Es el Señor el que, por voluntad de Él, ¿no es cierto?, preparó, dispuso profetas que anunciaran, apóstoles que iniciaran la iglesia el día de Pentecostés. Ahí empezó el día de Pentecostés. No empezó en un concilio por allá por el 300, ni en una reforma de los 1500, ni en los 1600, no, nada de eso. La iglesia que Cristo estableció se inició el día de Pentecostés. No mucho de andar, vamos al mismo libro de Hechos, capítulo 8, por ejemplo, ya la iglesia empieza a tener persecución que
si a veces se ha visto en pausa o en stand-by, siempre ha tenido la iglesia y va a tener. Entonces, al fin de cuentas, la iglesia, ¿verdad?, tiene que luchar por subsistir. Pero hay una tremenda y maravillosa promesa. La iglesia perdura hasta el día de hoy. No porque nosotros nos esforcemos, no porque nosotros hayamos hecho lo necesario. En pocas palabras, no es por lo que nosotros como miembros de la iglesia hacemos, sino que es lo que Dios como cabeza, como el dueño de la iglesia hace. Y vemos, por ejemplo, en Mateo 16 y 18, confirmación de esto. Mateo capítulo 16, vamos a buscarlo para los que me quieran ir siguiendo. Vamos a la confesión de Pedro, ¿verdad? Yo me voy a remitir a solamente estos 2 o 3 versículos. Aquí está. Fíjese lo que dice el versículo 18. Como le decía adelante, usted puede estudiar cada una de estas cosas en su contexto, puede ir tomando nota, esto está quedando grabado, lo puede profundizar. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y haré mi iglesia, las no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que la iglesia es establecida, levantada, iniciada, etcétera, por los hombres, no, por el Cristo mismo. Edificaré mi iglesia, levantaré, estableceré, instituiré mi iglesia. Entonces, la iglesia bíblica, verdadera, no fue establecida por hombres en un concilio, cuando un emperador romano, ¿no es cierto?, estableció como ley oficial, religión oficial, pero al final fue una jugada política. No. La iglesia no empieza con una reforma tampoco. No. La iglesia inicia por la voluntad de Dios y es Cristo mismo quien la levanta. Mire, ahora vamos a ver desde el versículo 16, para entender mejor el 18. Vamos a ver estos 3 versículos que son claves. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que afirma Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué responde en el versículo siguiente Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, consintió con esa respuesta Jesús. Y además declara que eso se lo reveló el Padre, para que él pudiera, ¿no es cierto?, confesarlo. Y ahí, en el versículo 18, dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sé cómo pueden entender algunos que la iglesia se iba a levantar sobre Pedro. Realmente es una idea tan forzada. Fíjese en el artículo. Y esto ocurre en todas las traducciones. Yo estoy usando Reina Valera 1960, pero compárela con la que quiera. Yo la he comparado con 20 traducciones por lo menos, y en todas me he encontrado con los mismos artículos que denotan lo mismo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca. Si Pedro hubiera sido la roca, no le hubiera dicho esta. Esta estaría mal. Entonces lo que está mal es la interpretación de que Pedro es la roca. Pedro no es la roca y Jesús lo está declarando muy claramente cuando le dice a Pedro sobre esta roca, porque tendría que haber dicho sobre ti, ¿verdad? Pero dice sobre esta, y al decir esta, excluye a Pedro como roca. ¿Qué es esta? Simplemente esta verdad que has dicho, esta confesión que has declarado, esta afirmación que tú has proferido.
Eso es sobre lo que se va a levantar la iglesia del Señor, y el Señor mismo la va a levantar. En pocas palabras, si Cristo no es el Hijo de Dios, la iglesia no se va a levantar. En pocas palabras, si Cristo no es el Hijo del Dios viviente, la iglesia no existe, ni existirá. Pero como Cristo es efectivamente y fehacientemente el Hijo de Dios, Él estableció y levantó su iglesia. Pero nunca Pedro fue ni será la roca. Pedro es simplemente una piedra en esta construcción que ha pasado a ser añadido por Cristo mismo a su iglesia. Porque recordemos lo que vimos en Hechos, el Señor añade a su iglesia los que van a ser salvos. Entonces, ¿por qué la iglesia? Continuamos la pregunta. ¿Continúa hasta el día de hoy por lo que han hecho sus miembros, por lo que hemos hecho nosotros o los del pasado? No. La iglesia permanece desde que fue instituida porque es promesa de Dios que no va a ser destruida. Si usted se dio cuenta, Jesús le dice a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades representa la muerte misma. Las puertas de la muerte no van a prevalecer. Nada va a prevalecer antes de la iglesia. La iglesia va a ser lo que va a prevalecer. Entonces todo va a ser derribado y lo único que va a permanecer en pie va a ser la iglesia. Fíjese que en el tiempo que fue instituida la iglesia, el imperio más poderoso sobre la faz de la tierra, hoy es historia. Parte de ello lo encontramos en los museos, parte de ello en los libros. Pero ese reino espiritual que Cristo estaba levantando por medio de sus apóstoles con el primer discurso de Pedro, permanece hasta el día de hoy. ¿O se ha dejado de predicar Cristo desde aquel día? Jamás. A costa de la muerte de quienes lo predicaron, y lo predican hasta el día de hoy. Entonces, es promesa de Dios que la iglesia va a permanecer. Como le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán, porque lo que va a prevalecer va a ser la iglesia. Esto mismo vamos a ir al final de Mateo 28, cómo termina el libro de Mateo. Vamos a dar vuelta un par de páginas, Mateo 28. Y fíjese cómo termina. Versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, los que ya son discípulos tienen una función, tienen un rol, y podríamos decir incluso hasta una obligación, un mandato divino, hacer que otros también lleguen a ser discípulos por medio del bautismo, bien entendido, comprendido bíblicamente, no es simplemente bautizar. El bautismo es una respuesta de fe. El bautismo es un paso de obediencia a algo, y ese algo es el Evangelio. Cada cristiano tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio con todo aquel que esté dispuesto a abrir su corazón a él. No lo podemos imponer, no es algo impositivo, como en la historia más de una vez se quiso hacer con el pseudo-evangelio. Si no creías, te mataban. ¿Qué fe es esa? Ninguna. Eso no es fe. Aquí lo que dice claramente es que los discípulos tienen que ser más discípulos. Es la función principal. Pero fíjese cómo termina el libro, el último versículo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo promete a los primeros discípulos que Él estará con ellos hasta el fin del mundo. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar la iglesia? Hasta el fin del mundo.
Y de hecho, por eso se acaba el mundo, porque Cristo viene a buscar su iglesia. Usted lo puede ver, Mateo 1:21, Cristo salvará a su pueblo de sus pecados. Y se acabó. Muchas parábolas en el libro de Mateo, muchos pasajes que enseñan acerca de esto. Cuando Cristo venga a buscar su iglesia, se acabó el mundo, se acabó el tiempo, se acabó el universo, va a ser destruido, deshecho, como alguna vez fue creado por Dios, va a ser descreado por Dios, deshecho, destruido. Y Él ha proveído un cielo nuevo, una tierra nueva, unas moradas celestiales para los cristianos. Entonces, la iglesia permanece y prevalece hasta el día de hoy, no porque los cristianos sean suficientemente competentes, sino que porque Cristo lo prometió y porque Dios mismo está haciendo lo necesario para que la iglesia permanezca. En este mismo sentido, en las distintas denominaciones se alude mucho a los máximos líderes, representantes, y así hay muchos términos, como pastores, arzobispos, cardenales, apóstoles también hoy día dicen que hay. Y bueno, muchas cosas que no le voy a hacer más propaganda, pero apuntan a ser autoridad la iglesia. Cuando acabamos de leer hace unos minutos que toda la autoridad está en Cristo, ¿se acuerda que lo leímos? Toda la autoridad está en Cristo. Mateo 28:18, lo estuvimos viendo, Mateo 28:18, los últimos 3 versículos del libro. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué autoridad queda para un hombre aquí en la tierra? Ninguna. Pero muchos tratan y tratarán hasta el último día de usurpar el trono y la autoridad de Dios. Sin éxito, porque es simplemente una mentira, pero lo van a intentar. Por vanagloria, lo van a intentar por distintos motivos, pero no por el genuino, por el espiritual, que es alcanzar la salvación espiritual. Entonces, este concepto quiero detenerme un poquito en lo que, cuando hablamos de los líderes, de los representantes de Dios en la tierra, ¿he escuchado ese término? Es una herejía. A un hombre le llaman representante de Dios en la tierra. Hasta donde yo sé, la Escritura señala que el Espíritu Santo es quien tenemos como Dios aquí en la tierra. Él es el único representante del mismo en la tierra. Conviene que yo me vaya, dijo Jesús, para que Él venga. Y el Espíritu Santo es quien está obrando en cada cristiano, en cada iglesia local, en el pueblo espiritual de Dios, para que permanezca, para que prevalezca. Porque ni las puertas del Hades van a prevalecer delante de ella. Y como prometió Jesús, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el último día. Porque cuando Él vuelva a buscar su iglesia, ese va a ser el último día y se acabó todo. Pero humanamente trata de corporativizar la iglesia y le dar una jerarquización humana, casi como empresarial. Si ya las denominaciones deberían llamarse bien, y bien se llaman algunas, corporaciones. Son corporaciones. El presidente, el vicepresidente, el vicesecretario, el no sé cuánto, el primer no sé cuánto. ¿Eso es iglesia? Eso no es iglesia. La iglesia, en la Escritura, vamos a ver, por ejemplo, 2 versículos. En cuanto a esto, mire, vamos a ir a Mateo de nuevo. Mateo 17:5. Los invito a ir a Mateo 17:5. A ver, no es Mateo 17:5. Anoté mal el pasaje. Lo busco al tiro.
Es el pasaje que habla de que el más grande será vuestro siervo. Está en Mateo 20 y 23. Vamos a elegir Mateo 20, 27. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, vino a servir y no a ser servido, ¿en qué cabeza cabe ser servido y llamarse iglesia? Vamos a buscar el otro. Mateo 23, 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que quiera ser el mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Si usted quiere ser grande, hágase chiquitito. Porque los que se quieren hacer grandes ante Dios son pequeños, son invisibles. Pedro habló de esto también en su primera carta. Si pueden acompañarme al capítulo 5, los primeros 3 versículos solamente. Primera de Pedro, capítulo 5. Mire lo que va a hablar Pedro, al que algunos consideran como la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Ya vimos que eso no es. Pero sí es el hecho de que él fue un apóstol, y un apóstol muy especial, ¿no es cierto? Fue a quien Cristo le encomendó a los demás apóstoles. Cuida de mis ovejas, cuida de ellos. Había algo en Pedro especial, ¿verdad? En ese pescador tosco, que dio el mensaje inaugural de lo que es la iglesia del Señor en aquel día de Pentecostés. ¿Qué nos escribe Pedro? Muchos años después, el mismo Pedro, este apóstol. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hay que detenerse ahí solamente y desacreditar un 99% de denominaciones y lugares que se llaman iglesia. Primero, no por fuerza, no se puede presionar al rebaño, no se puede obligar al rebaño. Esto no trabaja bajo presiones, bajo fuerza, no bajo ganancias deshonestas. ¿Cuántas personas están metidas en el tema de la religión por dinero? Muchísimas. Hasta los que pasan por verdadero. Pero Dios ve los corazones y Él no puede ser burlado. Dice con ánimo pronto. Un verdadero discípulo está solícito a lo que demande la voluntad de Dios. Y cuesta, claro que cuesta. Pero un verdadero cristiano está solícito. Si hay que ir, hay que ir. Oh, pero es que tengo que trabajar, es que estoy cansado, etcétera. Bueno, ¿hasta dónde entendemos que Jesús es el Señor? Porque si Jesús es el Señor, ¿qué soy yo? Otro Señor. No, yo soy esclavo. Esa es mi posición. Si yo asumo que Cristo es el Señor, entonces yo asumo que yo soy el siervo. Y si no asumo eso, entonces no he asumido que Jesús es el Señor. Se acabó. Y ahí tengo algo que trabajar. Algo importante que trabajar. Porque si no me hago siervo, no voy a llegar a ser grande en el reino. No voy a llegar a ser visible en el reino, a los ojos de Dios. Y termina Pedro diciendo, no como teniendo señorío
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, no como teniendo señorío. Yo lo que veo en las multitudes, masas religiosas, denominacionales, es que prácticamente los líderes son idolatrados. Y ellos ejercen autoridad, tal como Pedro enseña que no hay que hacerlo, como teniendo señorío, no como teniendo señorío. Yo veo a veces los discursos o en simplemente las instrucciones verdadero señorío, y las personas en su ignorancia de lo que es la voluntad de Dios y la revelación divina en la Escritura se sujetan de buena gana a ese señorío, cuando toda autoridad está en Jesús y el único que merece nuestra sujeción es Él. Él fue quien murió en la cruz por nuestros pecados. Nadie más, ni Pedro, ni ningún siervo de este siglo, ni el del porvenir, ni ningún emperador, ni nadie. Solamente Cristo. Entonces, queda súper claro el concepto de líderes, bíblicamente hablando, son los que influyen con su ejemplo, con su conducta, los que están solícitos a servir en lo que demande la voluntad de Dios. Pero tristemente no vemos eso en la gran mayoría de denominaciones y grupos religiosos, y vemos que ellos están sirviéndose a sí mismos. Sirviéndose a sí mismos, esa es la verdad. Entonces, descarte inmediatamente un lugar en donde se sirven a sí mismos los que están dirigiendo. Eso no es iglesia, es cualquier cosa, corporación, una entidad religiosa, da lo mismo. Iglesia no. La verdadera iglesia es donde los que están dirigiendo están sirviendo. Y donde cada miembro está sujeto ¿a quién? A Cristo. Y por ahora Cristo va a ser respetuoso, va a ser cooperativo, va a ser benevolente y va a ser generoso y todo eso como consecuencia. Es importante entender que eso es una consecuencia, un efecto. La Biblia misma, la revelación de Dios, hay mucho que decir de ella. Distintas denominaciones tienen estatutos, así funcionan. Tienen leyes o reglamentos internos sobre los cuales están fundamentadas. La verdadera iglesia, la que instituyó Cristo, tiene un solo estatuto, la Biblia. La revelación neotestamentaria, lo que declaran los discípulos y apóstoles del primer siglo, eso nomás. Pero de repente sale alguien que, algunos dicen que fue un ángel, otros dicen que fue un demonio, yo me quedo con lo último, o de repente estaba drogado, no sé, y tuvo una revelación y tiene millones de seguidores. Realmente Satanás tiene mucho éxito en apartar a la gente de Dios. ¿Por qué? Porque la gente no busca a Dios, busca lo que le hace sentir bien, busca en donde se siente cómodo, busca en donde es agradable, donde hay un ambiente acogedor, donde es bonito, pero no busca lo que necesita, que es salvación en Cristo Jesús. Con la mentalidad de hoy día, la iglesia en el primer siglo no hubiera durado ni una semana. Y si la iglesia persevera hasta el día de hoy, no es por la actitud humana, es porque el Espíritu Santo está orando en ella, para que esté hasta ese último día en el que el Señor vendrá a buscar su iglesia. Fíjese que los primeros cristianos tenían que recurrir al Antiguo Testamento para enseñar el Evangelio. Con el tiempo se fueron escribiendo cartas y las cartas empezaron a circular. Y ahí algunos tenían una carta de un apóstol.
los mismos apóstoles decían, compartan esta carta con la iglesia de allá, con la iglesia en tal parte, etc. Era una práctica y empezaron a transcribirse cartas para que todos pudieran entender y conocer lo que Dios reveló a través de los apóstoles. Porque con el tiempo los apóstoles fueron desapareciendo. Y aunque hasta el día de hoy hablan de los sucesores de los 12 apóstoles, la Biblia declara que eso no es viable por los requisitos que tenían que cumplir. O sea, con suerte, un hombre pudo ser el sucesor de Judas. De hecho, habían dos opciones. ¿Usted entiende lo que significa eso? En el tiempo apostólico, cuando recién Jesús había ascendido, encontraron dos opciones para sustituir a Judas. Imagínense 300 años después, 1000 años después, 2000 años después. ¿Qué es la realidad? El tema de la continuidad del apostolado y el apostolado hasta el día de hoy. Qué charlatanería, esa es la palabra. Los apóstoles fueron hasta Pablo y se acabó. Porque nadie puede cumplir los requisitos que un apóstol debía cumplir para ser el tal. Discípulos sí, hasta el día de hoy, y hasta que Jesús venga van a haber discípulos verdaderos, pero apóstoles no. La Biblia, por la voluntad de Dios, se fue compilando todas esas hojitas, todos esos libros sueltos, todos esos rollos, en un libro. Por allá por el año 200 y tanto, llegando a 300, y la Septuaginta, como se le conoce. Y bueno, sabemos que hubo un oscurantismo, estuvo recluida, pero como verdad de Dios, como palabra de Dios, y la voluntad de Él era que las personas conocieran su revelación, terminó siendo el primer libro impreso y el libro más distribuido en todo el mundo. Nosotros lo que tenemos hoy día, la Biblia, a veces no le damos la estima, no le damos el valor que tiene. Otras personas por un trocito de Biblia, por un pedacito de una carta de un apóstol, a veces pagaron con su vida. ¿Quería tener 1 Corintios usted? Escríbala. Le decía, sí, mira, escríbela, transcríbela, escríbela tú mismo. ¿Sabe qué? En ese tiempo leer y escribir era un lujo. Ahora se ríen del analfabetismo. Pero hasta hace poco aquí en Chile mismo muchas personas no sabían leer ni escribir. Eso es algo que se ha superado en los últimos años. Hermano, no le damos a ese el valor de lo que es la Biblia. Como práctica, yo le dejo ese ejercicio. Toma un libro de la Biblia, puede ser uno cortito, puede ser Judas. Ahora, si es bueno para leer y escribir, tome Mateo. Pero también puede ser un capítulo o dos de la Biblia. Escríbalo. Sienta lo que tuvieron que hacer al principio los discípulos para tener una porción de la palabra de Dios. Siéntalo. Después piense, porque el ejercicio mental para esto no sirve, y yo se lo digo porque lo he hecho. Transcriba un par de capítulos de la Biblia. Y si se equivoca, tiene que empezar de nuevo, porque así funcionaban los que escribían, ¿no es cierto? Justamente llamados escribas. Ellos si se equivocaban, tenían que empezar de nuevo el rollo, para que fuera fiable, para que fuera confiable, ¿verdad? Ese escrito. Había todo un rito, una purificación, bonita esa parte de la historia. Pero el tema es que si usted quería una porción de la Biblia, no podía decir, oh, me gustó esta página, la voy a fotocopiar o escanear, o le voy a tomar una foto, ¿no? Tenía que escribirla, porque no habían celulares, ni escáner, ni fotocopiadora. Imagínese, va a demorar un poco en escribir un par de capítulos de la Biblia. Imagínese si usted para tener la Biblia que tiene en sus manos tuviera que escribirla. Serían años. Las personas más adineradas pagaban, pero valía más que una casa una Biblia. Hoy día la Biblia es uno de los libros más baratos y en proporción con su volumen y contenido es el más barato, es realmente el más barato. Entonces, la Biblia
es el credo de la iglesia verdadera, de los cristianos verdaderos. Es el credo, la Biblia. No es lo que escribieron algunos padres por ahí, o mal llamados padres, ni príncipes, ni no sé cómo llamar a estas personas que recibieron visiones de demonios y dijeron que fue un ángel, no sé. El tema es que la Biblia es el único credo suministrado por Dios confiable para saber su voluntad, escrita por apóstoles y discípulos del primer siglo, no hay más. Y tenemos que darle gran valor a que con la sangre de muchas personas para que llegaran a nuestras manos. Hay personas también que ponen mucho énfasis en evidencias físicas. Yo no sé si está escuchado, pero hablan de que por ahí está el manto de Turín, el manto de Jesús. ¿Has escuchado eso? No, si este manto, esta telita estuvo en el sudario, estuvo en el rostro